buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hoy les doy la bienvenida a este segundo espacio, a esta segunda parte de este libro maravilloso, Cómo soñé la infancia de Jesús, que nos va a permitir acercarnos un poco más con este encuentro de la Navidad, pero ante todo con esa luz que nos ofrece Jesús allí en ese pesebre del nacimiento. Vamos a iniciar en este espacio con este capítulo 4, la crisis del esposo, las dudas del esposo José. Durante las catequesis de la primera comunión, yo estaba siempre muy atento porque ya llevaba 2 sueños sobre todo lo que la catequista nos decía y nos contaba de la vida de Jesús y de María. Cuando después de la representación de los jóvenes, la catequista nos dijo que al día siguiente nos iba a narrar las preocupaciones de José cuando se dio cuenta del embarazo de la Virgen María. Yo estaba muy interesado en conocer cómo serían las cosas porque sabemos que José no estuvo presente cuando la visita del ángel a María, ni lo de la encarnación del Verbo de Dios en ella, pues los dos estaban solamente desposadas y el matrimonio propiamente tal aún no se había realizado, aunque según las normas judías sí podían convivir. Claro que yo por el sueño del primer día sí sabía todo lo sucedido a María. Eso fue lo que pensaba yo, esperando que al día siguiente la catequista nos siguiera hablando de esos misterios que nos tenían cautivados a todos los niños y niñas de la primera comunión. Al día siguiente todos llegamos muy puntuales y esta vez la catequista también fue muy interesante en su narración. Como no iba a estar ¿Cómo no iba a estar uno curioso de conocer la reacción de San José ante esa realidad del embarazo de su esposa, que para él era tan santa? Fueron muchas las emociones de todos respecto de lo que nos iban contando la catequista, y por eso no me puedo extrañar que esa noche el sueño que tuve fue muy conmovedor. Soñé que fui a saludar a María, que había regresado de donde su prima Isabel. Después de haber estado con ella como 3 meses luego del nacimiento de Juan, el hijo de Isabel y Zacarías, María estaba feliz del viaje que había realizado y yo me alegré también por el regreso de ella a Nazaret. Recuerdo que fui a verla como con algunos de mis hermanitos y pasamos con ella un rato agradable y nos ofreció para comer unos dátiles que había traído, que son frutos de las palmeras del desierto. Poco después, cuando José fue a ver a María, con quien ya se había desposado, él la visitaba y conversaba con ella, pero siempre salía de la casa de María algo preocupado. En su rostro se le notaba como una melancolía y ansiedad. Un día adiviné por qué. Sencillamente a María se le veía cada vez un poco más gordita. Recordé que el ángel, cuando aquel día se le apareció, le había dicho que el Espíritu Santo descendería sobre ella, y claro, por las catequesis ya sabíamos que era que en María el Espíritu Santo había formado el cuerpo del niño Jesús. Le había infundido un alma espiritual, y la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Verbo de Dios, había asumido ese cuerpo y esa alma, haciéndose así hombre sin dejar de ser Dios. ¡Qué misterio tan grande y maravilloso! No es raro que José no supiera eso porque de seguro María no le había contado nada, dejando ella que Dios hiciera sus cosas, porque tenía puesta toda su fe y su confianza totalmente en Dios. Me imagino que María se daría cuenta de las preocupaciones de José, su esposo, y debió sufrir mucho ella también. Iba a su casa y con mucha frecuencia la encontraba rezando. Tal vez le pediría a Dios que hiciera algo para que José comprendiera los designios divinos. Todo eso lo soñé y seguí soñando más todavía, que cierto día cuando fui a visitar a José en su taller de carpintería, lo encontré hablando solo y como él no me vio y yo entraba, le escuché lo que decía. Se decía a sí mismo: María está embarazada y va a tener un hijo. ¿Quién habrá usado de ella? Mi esposa. Tal vez al venir de viaje de regreso de Ain Karim, de la casa de su prima. Pero si ella era tan buena, ¿cómo pudo haber sido esto? Según la ley de judía, debo denunciarla y hasta la podrían apedrear y matar. Yo no puedo permitir eso. Más bien me voy a vivir a otra parte
a otro país, aunque la gente piense mal de mí, que la haya abandonado precisamente ahora que va a tener un hijo. Ay, Dios mío. Si debo irme lejos de Nazaret para que a ella no le pase nada, pues es una santa mujer. José se cayó y se sentó pensativo en una banca, y de seguro por su cansancio y preocupaciones se quedó dormido. Yo empecé a salir en puntitas del taller de él, pero de pronto sentí un ruido extraño y vi cerca de José de pie el mismo ángel Gabriel que había visitado a María y le había anunciado el misterio de la encarnación del Verbo de Dios en ella. Ahí mismo me devolví y me coloqué cerca de ellos. El ángel me miró bondadoso, pero yo no me asusté ni tenía miedo, porque ya lo había visto otra vez. El ángel Gabriel le puso la mano a José en el hombro, pero éste no despertó. El ángel lo miró con bondad y dijo a José estas palabras, y yo recordaba casi al pie de la letra como la catequista nos los había leído del Evangelio de San Lucas. José, descendiente de David, no tengas miedo de llevar ya a María, tu esposa, a tu casa. Ella está esperando un niño por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que le pondrás el nombre al hijo que ella dará a luz. Lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, del 20 al 21. Yo estaba admirado de la belleza del ángel y de cómo le hablaba a José estando dormido. Pero como las cosas de Dios son tan sublimes, yo sí pensé que José había oído lo del ángel. Este me miró sonriendo y al instante desapareció. Yo me quedé como sin respirar por lo que había visto y oído. Entre tanto, José seguía dormido y entonces yo empecé a caminar hacia la puerta en puntillas para no despertarlo. Pero él de repente despertó diciéndose, un ángel de Dios se me apareció. ¡Qué maravilla! María va a ser madre del Mesías. Sí, del Mesías. Y yo seré su padre adoptivo. ¡Qué extraordinario! Voy a ser el papá adoptivo del Mesías. Vi a José en ese momento que lloraba de emoción. Luego se dijo, tengo que ir donde María para pedirle perdón por haber pensado mal de ella y por mi intención de dejarla sola. Perdóname, Dios mío, mi pecado. Sí, perdóname, Dios mío, por mi pecado. De inmediato se puso de pie y salió corriendo como enloquecido de dicha y dejó la puerta abierta sin que me hubiera visto a mí. Entonces yo salí, cerré la puerta y empecé a correr también a la casa de los padres de María, donde vivía ella, pues creía que hacia allá se habrá dirigido José. A él no lo pude alcanzar y solo logré verlo al entrar a la casa de María sin tocar la puerta. La abrió con un empujón y la cerró con golpe. Yo me tuve que quedar afuera y me senté en una piedra que había cerca a la ventana de la casa. Mi imaginación, que es muy grande, me hizo pensar que José le estaría pidiendo perdón a María por haber pensado mal de ella, y hasta le habría contado lo que el ángel Gabriel le dijo mientras cansado dormía en el taller. Le diría que había sido un sueño muy bello y que él creía firmemente en el sueño, porque Dios no engaña a nadie, y más tratándose de un personaje tan importante que iba a venir al mundo, o mejor, que ya había llegado, pues estaba en el vientre de su esposa María. La alegría de María habrá sido muy grande también al ver a su esposo ya sereno y conocedor del misterio de Dios. Como eran tan piadosos y amantes de Dios, seguramente que dieron gracias al Señor por haberlos escogido a ellos para tan grande maravilla. Ella, la madre del Mesías, y él, el padre adoptivo de ese niño tan extraordinario. Al pensar todo esto, estaba aterrado de lo que yo mismo estaba viviendo con esa amistad tan cercana y leal con José y con María, y ahora con el cercano nacimiento del Mesías. De todas maneras, todo eso pensé yo mientras José permanecía en casa de María, y seguí esperando que de un momento a otro José saldría de allí, y estaba seguro que su rostro reflejaría la enorme alegría que tendría. Y así fue, porque se abrió la puerta de la casa de María y ella salió primero y José detrás. Ambos se despidieron con cariño y yo los miré a la cara y se veía que la felicidad era grande en ellos. Me acerqué a María y la saludé. Ella me dio un beso en la frente y me dijo que acompañara a José al taller. José me tomó de la mano y mientras caminábamos le pregunté por qué estaba tan feliz y su esposa María también. Él, como disimulando, me dijo
que ya habían convenido para el matrimonio dentro de algunos meses. Me agregó que María era una mujer muy buena y santa. Me dijo también que había dado gracias a Dios por haberle regalado una esposa tan maravillosa. Me di cuenta que José fue prudente y nada me dijo del embarazo de María y del niño santo que iban a hacer de ella. Tampoco le dije nada de eso porque cuando el ángel le anunció a María el gran misterio, yo le prometí a ella guardar el secreto. Eso era como guardar un secreto de Dios. Solo le dije que yo había visto salir a él, que yo le había visto salir a él del taller corriendo a la casa de María y que como él había dejado la puerta del taller abierta, yo había cerrado. José entonces me agradeció y me pasó su mano derecha sobre mi cabeza, sobándola con cariño, y en ese mismo instante desperté del sueño. Quedé tan feliz de ese sueño que de inmediato le recé una Ave María a la Virgen, diciéndole que me sentía feliz porque ella y José estaban también contentos, ya que sabían las cosas que Dios estaba haciendo en ellos. También le dije a José que me alegraba mucho, porque se le había acabado ese sufrimiento tan grande y que como él era el padre adoptivo de Jesús, le rezara a él por mí. Después de esto me volví a dormir y me quedé profundo. En ese resto de la noche no volví a soñar nada. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me sentía con una paz inmensa. Claro que antes de volver ese día a las lecciones de catequesis, leí con atención lo que San Mateo escribió de los sufrimientos y dudas de San José y de la visita del ángel a él. El texto se puede leer en Mateo 1, 18, 25. Aconsejo a mis lectores que también lo lean detenidamente. Señor, la vida de la Sagrada Familia no fue el color de dos rosas. Fue mucho lo que el sufrimiento tocó a la puerta de sus vidas. Ayúdame a saber descubrir tus designios sobre mi vida y de seguirlos con inmenso amor a ti. Amén. Capítulo 5. La orden del emperador, viaje de Nazaret a Belén. El día de la catequista nos contó sobre la alegría de José por saber todo el secreto de la visita del ángel Gabriel a María y que ésta iba a dar a luz un niño por obra y acción del Espíritu Santo, y además que ese niño sería el Salvador del mundo. Yo quedé muy contento con lo que la catequista nos narró, sobre todo porque la paz había llegado a San José, que en verdad era una persona buena y santa. Nos dijo también que, siguiendo la indicación del ángel, José se llevó a María a vivir con él a una casa aparte, luego de la celebración del matrimonio según las leyes de Moisés. Eran muy felices y los días se deslizaban con tranquilidad. José seguía trabajando en su taller y con toda la responsabilidad, y la Virgen María llevaba las cosas del hogar como una mujer muy hacendosa. Su esposo José vivía atentísimo con ella, preocupado de que nada le faltara, y hasta se dedicó un buen tiempo a fabricar la cunita para el niño que la Virgen iba a tener. Nos contó también lo de la orden del emperador romano y todo lo que les vino a suceder a José y a María. A causa de esa orden, ellos que vivían muy atentos a los designios divinos, pues en todo veían la voluntad de Dios. Lo mejor, amigos lectores, es que vean cómo sucedieron las cosas, porque mi sueño de esa noche y hasta mi propia familia estaba muy vinculada a los acontecimientos. Al menos según mi pobre parecer, algunos de ustedes se extrañará, pero así son los sueños, que los llevan a uno por caminos y circunstancias tan diversas de la vida. De todas maneras, he aquí lo que soñé. Soñé que hacía varios meses mi familia se había trasladado de Nazaret a Belén, porque papá había conseguido un trabajo muy bueno en esa población, pues él sabía mucho sobre ovejas y rebaños, y Belén era un pueblo donde se criaban muchas ovejas que se vendían a otras regiones, sobre todo a Jerusalén para los sacrificios de ovejas y corderos en el santo templo judío. En el sueño soñé también que como papá nos había prometido que nos llevara de paseo a Jerusalén, que estaba muy cerca y era la capital del país, un día después de desayunar salimos de Belén muy contentos hacia la capital. El camino se nos hizo muy corto, pues eran solo 10 kilómetros de distancia entre los dos pueblos. Yo y mis hermanos estábamos muy acostumbrados a caminar porque todo en Palestina se hacía a pie. En Jerusalén estuvimos donde una familia amiga y después del refrigerio que nos ofrecieron con mis hermanos y otros niños de esa familia, fuimos a visitar el templo de Jerusalén, que a mí me pareció muy inmenso y muy hermoso. Entramos y un sacerdote judío junto a los niños
Juntó a los niños y nos hizo rezar un salmo para que Dios nos bendijera. Él decía cada verso y nosotros lo repetíamos en voz alta y con los ojos cerrados como en forma de oración. Las dependencias del templo las visitamos todos con la guía de un levita que era uno de los que ayudaban a los sacerdotes. Todo allí era grande y bello, sobre todo la parte donde oraban los sacerdotes judíos y donde ofrecían los sacrificios de animales. La parte más íntima y misteriosa del templo se llamaba el Santo de los Santos, un cuarto que tenía a la entrada una cortina de telas finas y con adornos de piedras preciosas y bordado en ella un árbol de una viña con uvas. Yo me impresioné mucho cuando unos sacerdotes judíos estaban sacrificando unas ovejitas y nos dijeron que era un homenaje a Dios. Las ovejitas balaban y a uno le daba pesar. Por lo demás, todo me pareció interesante y sobre todo el fervor como rezaba la gente. Después de conocer el templo, salimos a contemplar desde la parte alta de la explanada del templo el paisaje hacia el oriente de la ciudad. Desde allí se veían la cañada del torrente Cedrón, el monte de los olivos y el camino que se perdía hacia el oriente por el desierto que conducía a la ciudad de Jericó, al Mar Muerto y al río Jordán, según nos explicaron. Me recordé que a orillas de este río estaba el camino que llevaba al norte del país, a Nazaret, de la que tanto me recordaba y sobre todo de José y de María, familia de la que era tan amigo. Nos llamó la atención que por el camino venía hacia Jerusalén mucha gente. Era como varias caravanas. Llenos de curiosidad bajamos por unas escalas de piedra hasta el camino y atravesamos el torrente Cedrón, que es una quebradita cuyas aguas riegan la región, y así pudimos ver pasar la gente y preguntarles de qué lugares venían, si de los pueblos de Palestina o de otros países. Había gente hasta de la India. De pronto vimos llegar a uno de los señores que era muy amigo de papá y de José allá en Nazaret, y que nosotros conocíamos muy bien, y además era muy buen conversador. Era nada menos que nuestro amigo Caleb. Él se acercó y nos saludó con mucho cariño y nos dijo que estaba muy cansado y que iba a reposar un poco antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. Se sentó al borde del camino y nosotros también junto a él. Yo aproveché y le pregunté por José y María y me dijo que nuestro amigo José vivía muy feliz en su matrimonio con María y que a los dos los quería mucho la gente del pueblo. Le preguntamos también por qué estaba viajando tanta gente y nos dijo que estén bien atentos que los voy a contar toda la historia. Yo me recordé que cuando ese señor iba a la casa allá en Nazaret, salía con unas historias muy interesantes que nos hacían gozar mucho. Nos contó que un día cualquiera en Nazaret, hacía como 2 semanas, el pueblo de Nazaret, que normalmente es muy tranquilo, de pronto se sintió preocupado porque se oyó en la pequeña plaza del pueblo el ruido marcial de un tambor de los soldados romanos. Como hacía mucho tiempo que no se tocaba el tambor, había nerviosismo en toda la población. Nos dijo que él estaba en la plaza y entonces se fue rápidamente a casa de José y les contó a él y a María que estaban tocando el tambor en la plaza frente a la casa de las milicias romanas y que la gente ya había empezado a acudir corriendo porque seguramente iban a dar avisos muy importantes al pueblo. José se fue de inmediato a la plaza yéndose con él, mientras que María se quedó en su casa. De seguro que un presentimiento invadió el alma de María, pues Caleb oyó que decía estas palabras cuando salía él con José para la plaza: Señor, que se haga tu santa voluntad, tú eres el que dirige nuestras vidas. En la plaza ya había mucha gente y todo el pueblo hablaba cuando tocaron una trompeta para que se hiciese el silencio. Todos dejaron de conversar. Entonces un magistrado romano, en voz alta, empezó a leer un pergamino, una proclama de parte del emperador romano que se llamaba César Augusto, en el cual se daba la orden a todos los habitantes del imperio para que fueran a inscribirse en el censo de la población en el lugar de sus orígenes. Esta era una orden muy estricta del emperador y que afectaba a todos los habitantes del imperio romano, y Palestina estaba bajo el dominio de ese imperio. Nuestro amigo Caleb nos dijo que él había viajado para ese censo, pues era de Jerusalén y que muchas otras personas estaban también viajando de diferentes regiones y países para cumplir esa orden del emperador de Roma. Precisamente ese día habíamos visto mucha gente que pasaba por el camino para llegar a Jerusalén y a otros pueblos de la región. Caleb nos comentó que José y María ya estaban viajando también de Nazaret para Belén,
pues sus antepasados eran de Belén, de la descendencia del rey David. Nos dijo asimismo que ellos dos comentaban que había que obedecer a las autoridades. Yo me alegré mucho sabiendo que José y María venían en camino hacia Belén. Nos dijo también que él se sentía preocupado porque María iba a cumplir los 9 meses de embarazo y que el camino siempre era largo y en muy mal estado, con pantano, piedras, baches y polvo en algunas partes, sobre todo cerca al río Jordán, y agregó que siempre eran 2 y a veces 3 días de viaje, pero nos dijo asimismo que esa jovencita María era una mujer muy valiente y de mucho ánimo. Yo me recordé de la visita del ángel Gabriel a ella y me dije: Dios la acompañe en el camino y no le pase nada malo. Qué bueno que el niño naciera en Belén. Yo creo que va a ser muy hermoso. Todo eso pensé en un momento. Nos advirtió que la llegada de José y María a Belén, lugar de sus antepasados, sería al día siguiente y que pasarían por donde estábamos en ese momento. Pues ahí empezaban el camino hacia Belén desde la capital, que probablemente no entrarían a Jerusalén porque María estaba ya en el momento más crítico del embarazo y ellos preferirían llegar rápido a Belén, pues el niño estaba por nacer. Nuestro amigo Caleb terminó sus comentarios y con amabilidad despidió de nosotros, diciéndonos que un día de estos nos visitaría en Belén. A mí me apretó la mano con mucho cariño y en ese mismo momento desperté del sueño. Largo rato me quedé sin poder dormir de nuevo, pensando en lo curioso de ese sueño, donde a diferencia de los días anteriores no estaban presentes ni José ni María en el desarrollo del sueño. Lo más curioso fue lo que mi familia estaba viviendo en Belén. Al día siguiente tomé la Biblia y leí lo que decía el evangelista respecto a la orden imperial para que todo el mundo fuera al censo a los pueblos de origen de la familia, pues de eso la catequista sí nos había hablado. Claro que pensé cómo habría sido de duro para la Virgen María ese viaje de Nazaret a Belén, ella que ya estaba para dar a luz a su hijo. El texto bíblico del censo o empadronamiento es el siguiente. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que puede empadronarse todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse cada uno en su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén por ser el de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Lucas 2:5. Oh Dios mío, cómo son de maravillosos y misteriosos tus caminos. Nada se escapa a tus designios divinos y ayúdanos a todos a caminar según tu voluntad y que en todos los momentos de nuestra existencia humana sintamos siempre tu presencia divina que nos guía por el camino recto hacia ti. Amén. Capítulo 6. En el pueblito de Belén, Jesús nace en un pesebre. Tal vez el día más importante de las catequesis de la primera comunión fue cuando la catequista nos contó todo el relato del nacimiento del niño Jesús en una pesebrera en Belén. Nos habló de la llegada cansados desde Nazaret, también el no haber podido ellos encontrar un lugar de hospedaje. Nos narró lo de la pesebrera o portal o gruta de las ovejas en Belén. Nos dio detalles del nacimiento del niño, el canto de los ángeles y la visita de los pastores de Belén. Todo eso me impresionó muchísimo, pues la catequista nos narró los acontecimientos con muchos detalles. Mis compañeros y yo habíamos estado muy atentos escuchando en profundo silencio. A mi casa llegué en la tarde muy alegre y contando lo que nos había dicho sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Solo sentí pesar porque Jesús haya nacido en un portal, o sea, en una pesebrera. ¡Qué pesar! Cuando me acosté y después de rezar las oraciones me quedé profundamente dormido y aquí lo que soñé otra vez. Ahí en Belén soñé esa noche que ese día llegarían al pueblo José y María desde Nazaret para el censo y que María estaba embarazada. Esto me hizo preocupar, pues pensaba que ella estaría sufriendo mucho dolor y cansancio por el viaje tan largo de varios días por unos caminos que ordinariamente estaban en muy mal estado, sobre todo por la parte desértica de Palestina. Yo ya conocía esos caminos y eso me hacía preocupar mucho más. Toda la mañana estuve pendiente esperándolos en la entrada del pueblo. Varios amigos me acompañaron pero se aburrían de esperar y se iban a sus casas. Hasta mi hermano que estaba conmigo también se cansó
pero yo estuve ahí todo el tiempo. Al mediodía me fui a almorzar a mi casa y después de hacerle un mandado a mi mamá, me regresé rápidamente a la entrada de la población y me senté en una piedra a esperar la llegada de José y de María. Mucha gente iba llegando de muchas partes del mundo y hablando unos idiomas extraños. Con ellos apenas si nos entendíamos por señas. Eso era muy interesante y divertido, pero yo me ingeniaba también con señas para decirles dónde estaba Jerusalén o por dónde había que seguir para los pueblos de los orígenes de la gente que viajaba. Me sentí emocionado cuando en una vuelta del camino vi una pareja que avanzaba despacio, un poco retrasada de la caravana. A mí me lo reconocí. Eran José y María. Me pareció que ella jadeaba al caminar, seguramente cansada de las duras jornadas, entonces corrí a saludarlos. Yo les di un abrazo con emoción y ellos también a mí. María me besó en la frente, los dos me dijeron como saludo chalón, o sea, paz. En verdad, ellos eran personas de mucha paz y en el alma y en sus vidas. José llevaba a María de la mano derecha y ella apretaba con su izquierda su vientre donde su niño se movía próximo a nacer. Yo me pregunté, ¿será que ella se desmayará antes de llegar al pueblo? Yo estaba dispuesto a auxiliarla, pero no hubo necesidad. Me pareció ella tan valiente. Yo la miraba mientras caminábamos y la vi tan hermosa que estaba admirado de ella. Miré a José y me pareció que se veía muy joven, lleno de vigor y de bondad. Él llevaba al hombro una bolsa grande donde seguramente tendría ropa y algunas cosas como tal vez los pañales del niño. Todo esto lo pensaba en mi mente y me sentí feliz estando con ellos. Entonces puse mi mano en el codo de la mano izquierda de María para ayudarla a caminar. Ella me miró con dulzura y sonrió. En silencio subimos a Belén hasta una posada que había en la entrada del pueblo. En la posada había muchos viajeros alojados allí. En esa posada los recibieron a ellos bien, pero el posadero, al darles de beber algo para la sed y el cansancio, les dijo con pesar eh, que no había ya puesto en la posada, que todo estaba lleno, y les agregó que en todo el pueblo de Belén ya no había ningún lugar libre. José miró con tristeza a su esposa y esta apenas le devolvió la mirada, pero con un rostro sereno y lleno de bondad. Sin embargo, el posadero, viendo la situación de María que estaba para dar a luz, pensó en ese nacimiento debía realizarse con respeto y sin la mirada curiosa de la gente. Entonces, como empezaba la noche, él propuso a José llevar a su esposa al establo, que era una gruta en la pequeña montaña rocosa muy cerca de la posada. Les digo que esa gruta o pesebrera se llevaba limpia y que ofrecía a María mucha privacidad. Yo pensé también llevarlos a mi casa, pero allí también éramos ya muchos, pues a varias personas de un país de Oriente mis padres les habían dado alojamiento esos días. Fuimos entonces al establo y yo le ayudé a María a sentarse cerca de la pequeña canoa donde había pasto seco para los animales. Y ella me miró con ternura diciéndome, gracias, hijo. Me sentí como si me hubiera dado la mejor alabanza del mundo. Luego salí de la gruta y me puse a pensar qué podría hacer para ayudarles a ellos esa noche. Corrí a mi casa y mi mamá, que oyó atenta el relato que le hice de la santa pareja, me dio una jarra con leche y pan para llevarles. Ya estaba muy de noche cuando entré a la gruta. José había encendido una pequeña fogata y María descansaba aún sentada y parecía en oración. José me recibió agradecido a la leche y el pan y me dio unas cariñosas palmaditas en el hombro. Lleno de sumo gozo, salí para no interrumpir la oración de la que iba a ser madre de esa noche. Volví a casa y vi que toda mi familia ya estaba durmiendo, solo mamá me había esperado. Me acosté pero no me pude dormir pensando en José y María y el niño que iban a nacer. A eso de la medianoche, tratando de no despertar a nadie, salí un momento al patio cuando vi en el cielo tan iluminado que pensé que algo raro estaba sucediendo. Miré hacia la gruta donde estarían José y María y me llamó la atención un gran resplandor que salía de allí. Me fui corriendo para allá y tuve que detenerme porque vi el cielo lleno de unas figuras como de ángeles que cantaban tan hermoso que quedé extasiado. Se me grabó la última frase que decía, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Luego pasaron corriendo unos pastores que eran amigos míos, entre ellos algunos niños, y les pregunté qué sucedía. Uno me dijo, nació el Mesías en aquella gruta donde se ve ese resplandor. El último que pasó a mi lado fue Samuelito, el hijo del dueño,
de uno de los rebaños de ovejas y sin detenerse gritaba: un ángel nos dijo que el niño está acostado sobre unas pajas. Entonces corrí detrás de los pastores y entré a la gruta. ¡Qué espectáculo tan hermoso! Al mismo tiempo que pobre y simple. La dulce María acariciaba entre sus brazos al niño y José le pasaba suavemente la mano sobre su cabecita. No tuve dudas que ese niño era el Mesías, que había nacido en ese estado de tanta pobreza. Me lo decía claramente la fe. Los pastores se pusieron a cantar y María les permitió besar al niño. Entonces apenas movía sus manitos y parecía sonreír. En la gruta todo era dicha y paz. Los pastores se fueron cantando y contaban a la gente del pueblo que había llegado el Mesías. A lo lejos se oían balar las ovejas. Parecía un hermoso concierto como para saludar la llegada del Mesías. Muchos otros pastores fueron también a la gruta para ver al niño y algunos llevaron comida, sobre todo leche y miel, con pan, que era la costumbre cuando nacía un niño en la tierra de los judíos. También llevaron pañales y con qué cubrirse José y María del frío de la noche. Yo también besé y cargué al niño largo rato y me sentía feliz. Era ya la madrugada cuando me despedí de José y María y después de volver a besar con cariño la mejilla derecha del niño, salí de la gruta contento, me sentía lleno de gozo y mientras caminaba hacia mi casa cantaba y lloraba de emoción. En el momento que empujaba la puerta de la casa para entrar, me desperté de ese largo y celestial sueño. El día siguiente, cuando me levanté, mamá me dijo que yo había desvariado mucho en la noche, o sea, había hablado dormido como si hubiera tenido una pesadilla. Yo le expliqué todo lo que había soñado sobre el nacimiento de Jesús y ella me dijo que eso quería decir que Dios me decía que debía ser muy bueno y manejarme bien porque Él me quería mucho y pues ese sueño le decía a ella que Dios tenía algo para mí en el futuro. Después, mientras yo desayunaba, ella me leyó en el libro de los Evangelios lo que San Lucas había escrito sobre los acontecimientos del nacimiento del niño Dios en la gruta de Belén, lo cual ustedes, mis amigos y amigas, lo pueden leer también en Lucas 2, 4 al 20. Lo mismo que la frase del profeta Miqueas, donde habla que en Belén iba a nacer el Mesías. Mamá me agregó que Dios era muy maravilloso, pues como ese profeta había dicho hacía muchos siglos que Jesús el Mesías nacería en Belén y que como José y María vivían en Nazaret, Dios se las había arreglado inspirando al emperador romano César Augusto lo del censo para que ellos todos pudieran viajar a Belén, su tierra, y así podía nacer el niño Dios en ese pueblo. Ese profeta fue Miqueas, que escribió eso en el capítulo 5, versículo 1. Gracias, Jesús, por haber venido al mundo para salvar a la humanidad. Gracias porque nos enseñas con tu humildad y tu pobreza a ser también nosotros humildes y a no apegarnos a nada del mundo, sino a ti y al reino divino que ha venido a establecer en la tierra. Amén. Hasta acá, mis queridos hermanos, el tema de hoy en esta segunda parte. Espero que les haya gustado. Ahí nos vamos acomodando a este texto que es algo pintoresco, pero que es algo muy bonito para poder entender lo que